Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. Como ya les anunciaba, está con nosotros Juan Carlos Prorrizquez. Él es profesor de Derecho de Trabajo y jefe de cátedra de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a abordar con él lo que es la situación en materia laboral en este momento en el país, sobre todo el tema salarial. Como experto en el área de Derecho de Trabajo, hay anuncios hechos por el Ejecutivo Nacional el pasado domingo donde no solamente se da un nuevo incremento al salario mínimo del trabajador y al tema de lo que son los pensionados del país, sino que además se hacen otro tipo de medidas, entre ellas el dar la posibilidad de entregar lo que es el ticket de alimentación o el beneficio de alimentación al trabajador a través de un depósito en cuenta. Esto anteriormente así había sido considerado que todo bono que se considere recurrente y pueda ser probado a través de cuentas o depósitos por parte del empleador al trabajador puede conllevar una demanda por parte del trabajador a la empresa porque se trata de un bono recurrente y esto tendría que tener entonces un impacto en prestaciones y utilidades. En este caso, el tema del ticket de alimentación, como lo establece su ley y de la manera que se asigna hoy día, no tiene este impacto salarial, aunque el gobierno nacional insiste en denominarlo salario integral. ¿Cuál es primero que nada, el impacto que esto puede tener y cómo pueden los empleadores protegerse de esta medida para no caer en un incumplimiento legal al trabajador y tampoco en engrosar lo que son ya las nóminas y los pasivos laborales? Bueno, yo te diría dos cosas. La primera, normalmente en la historia venezolana, tú das una parte que es salario, en la historia del gobierno del presidente Maduro, él ha dado aumentos de salario y además ha incrementado el ticket de alimentación. De hecho, cambió la ley de alimentación para llamarlo ley de alimentación del ticket socialista. Y a través de ese ticket se daba un cupón a un trabajador para que canjeara el valor de ese ticket o cupón por alimentos. Ahora, de la forma que lo establecieron, según el anuncio presidencial y lo que dijo el ministro del Trabajo en la mañana de hoy, aparentemente lo que va a hacer es que el valor del ticket de alimentación se va a poder canjear directamente en dinero o pagarse en dinero. Esa excepción que existía antes para las empresas pequeñas, donde era muy difícil cambiar la alimentación por el ticket de alimentación por alimentos. Pero al hacer disponible el ticket de alimentación, que el trabajador lo puede cambiar por alimento o por cualquier otro bien, realmente lo asimila mucho al salario. Lo que está pasando en Venezuela es que al incrementar el salario recurrentemente, lo que reconoce implícitamente es que la inflación ha sido altísima. Es decir, se reconoce un aumento del salario mínimo, un 60%, y se lleva el ticket de alimentación de 12 unidades tributarias a 15 unidades tributarias para un complemento de 200.000 bolívares, 21 bolívares al mes. Realmente lo que hay que preguntarse es dos cosas desde el punto de vista patronal. Uno, cuando sale en Gaceta, porque hasta el día de hoy no aparece publicado en Gaceta, cuando sale en Gaceta, pues todos los patronos públicos y privados van a tener que cumplir con lo que establece el decreto, salvo que el decreto sea anulado por el Tribunal Supremo de Justicia. Pero mientras el decreto no sea anulado, el decreto es vigente y es válido. Entonces, aparentemente, los patronos van a tener que pagar como mínimo el salario de 65.000 bolívares y 135.000 bolívares aproximados en materia de ticket de alimentación. Fíjate que te encuentras con una situación muy peculiar, que alguien que gana 200.000 bolívares, el cual le llega a una masa inmensa de los trabajadores en Venezuela, un tercio es salarial y dos tercios es no salarial. Pero este dos tercios no salarial tiene su riesgo. ¿El riesgo cuál es? Bueno, establecer un monto pagadero en dinero efectivo, que es disponible, que es general, que no está sujeto a ninguna alia, es decir, que es un pago cierto, cumple con los mismos requisitos del salario. Y habría que ver en qué términos viene redactado la Gaceta para ver cómo la reforma de la ley lo están haciendo de manera que tratar de que no impacte en los beneficios laborales. Pero esto al final nos lleva a un tema mucho más complejo, que es que si el gobierno quiere, como efectivamente ha venido haciendo, incrementando el salario mínimo e incrementando el ticket de alimentación, lo que está haciendo es que al darte dos tercios como no salarial y un tercio salarial, es que reconoce implícitamente que el sistema venezolano de prestaciones sociales y de utilidades no funciona muy bien. ¿Por qué no funciona muy bien? Bueno, porque a los trabajadores no se les dice, desde el punto de vista de utilidades, desde el punto de vista de prestaciones, solamente va a impactar el salario mínimo, que son 65.000. ¿Y qué pasa con los otros 135.000? Cuando, de nuevo, cuando esa cantidad es enterada al trabajador, es general, es disponible y él puede hacer con ese dinero lo que quiera, obviamente tiene las mismas características del salario. Y lo que habría que ver es el debate judicial que se dará, por lo cual yo me imagino que las principales centrales sindicales y los trabajadores dirán, esto tiene el mismo carácter salarial, como pasó en la época de Lucinchi, con el bono salario. En la época de Lucinchi, no sé si recordarás, se dio un bono salario que se decía que no tenía carácter salarial, porque era una especie de subsidio o ayuda al salario por la inflación de la época. Y la Corte Suprema de Justicia en aquella época, en sala político-administrativa, decidió que eso claro que era salario, porque le está dando un dinero al trabajador del cual disponía completamente. Y al disponer completamente tendrá carácter salarial.
En medio de esta diatriba judicial que se puede generar con esto y con las condiciones país que tenemos hoy día, donde cada vez es más difícil la producción, cada vez es más difícil para el empleador mantenerse en pie y dar empleo, ¿puede esto llevar a, lamentablemente, a la pérdida del empleo en Venezuela? Mira, la pérdida del empleo en Venezuela es un tema complejo, porque como tú sabes, desde hace más de 10 años hay una inamovilidad laboral especial en Venezuela, que después se convirtió en ley, que para poder despedir, trasladar o desmejorar a un trabajador requiere autorización previa de la inspectoría. Lo que pasa es que patronos y trabajadores llegan a arreglos consensuados para poder acoplar la nómina a la productividad de la empresa. Lo que pasa con estos aumentos generalizados es que al fin y al cabo no toman en cuenta la productividad. Y si encima de esto le añades el tema que los salarios, que los precios de los productos tienen que estar congelados, tú me dirás cómo tú puedes aumentar los costos, pero no trasladar ese aumento del costo al producto. De ser así, sin duda alguna, esto genera un espiral inflacionario importante. Ahora, desde el punto de vista laboral, el trabajador, como dicen en Venezuela, a ninguna persona le amarga un dulce. Es decir, si te dice que te van a incrementar el salario, pues bienvenido el incremento. El problema es el pasivo que eso puede crear. Cuando vemos esto, la política del Estado en materia salarial, cuando la vamos a revisar, veíamos al presidente de la República, Nicolás Maduro, decir el pasado domingo que era el aumento número 14 que él daba en 3 años de mandato, pero que se trata del aumento número 38 o 37 en los últimos años que tiene el oficialismo en el poder. En este caso, ¿qué habla esto de lo que es la política salarial? Estaríamos hablando que Nicolás Maduro ha dado por lo menos casi 5 aumentos salariales por año. Bueno, básicamente la práctica eso es lo que ha hecho. El año pasado dio 4 aumentos, este año van por el segundo y tercero, calculo que dará 4 o 5 aumentos también. Y eso de alguna manera es un discurso dirigido a su público. A su público le quiere decir, yo me ocupo de ti, trabajador, yo me ocupo de ti que tienes ganado poco dinero y te aumento el salario. Pero cuando tú lo ves económicamente hablando, ¿por qué en los gobiernos anteriores, en 40 años, se aumentó 7 veces y en estos, en los años que tienen, ha aumentado 38 y el presidente Maduro lo ha hecho? Bueno, porque hay un problema inflacionario que nunca había existido en Venezuela. Entonces, para no decir que la inflación es tan alta, porque fíjate, si yo te aumento el salario mínimo un 60% por lo que va de enero a abril, significa que estoy reconociendo que hay por lo menos un 60% de inflación solamente en materia salarial. Lo cual además es un tema complejo en Venezuela, porque el Banco Central de Venezuela ya no publica la inflación. Entonces uno tiene que adivinar con base a ciertos componentes cuánto es la inflación venezolana. Pero al aumentarte recurrentemente el salario mínimo en Venezuela y de la misma manera el ticket de alimentación, básicamente reconoce implícitamente y también explícitamente que hay una inflación altísima y que a los trabajadores no les alcanza el salario para subsistir. Además que si recordamos los aumentos anteriores, el último fue de 50% del salario. Entonces la Correcto. inflación va por allá en 4 meses del año, llega superior al 100%. Bueno, es que tiene que ser, si tú sacas el salario implícito, tú dices, bueno, tiene que ser cerca de un 100%. Pero de nuevo el problema ¿cuál es? ¿Por qué no aumentan solamente el salario? ¿Por qué no nos olvidamos del problema del ticket de alimentación? Bueno, porque esto surgió como una puerta de salida a un problema grande que hay. La ley venezolana establece que el salario impacta, entre otras cosas, prestaciones sociales, utilidades, bono vacacional, horas extras, todos los componentes. Cuando tú empiezas a utilizar fórmulas no salariales, lo que estás es desalarizando el concepto propio del salario. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que no puede ser que la gente gane 2/3 partes de su ingreso por concepto no salarial y 1/3 por concepto salarial. ¿Y por qué no hacen el 100% como ingreso salarial? Por el impacto que tienen en prestaciones sociales, en utilidad y el resto de los beneficios. Entonces está el Ejecutivo Nacional de alguna manera no solamente reconociendo los niveles de inflación, sino reconociendo que los niveles de inflación no son solamente de una guerra económica y no son producto de los empresarios del país que son los que dan empleo y a quienes les va a impactar este tipo de ajustes salariales, sí tienen que ver y tener impacto en las prestaciones sociales y en las utilidades, así como lo va a tener en la administración pública, porque él también tiene que dar este ajuste. Claro, porque este no es un problema solamente de empleador privado o empleador público. Si el Estado es el mayor empleador en Venezuela, bien sea en el sector público propiamente dicho o a través de empresas privadas propiedad del Estado, a ellos también le incrementan los costos. Y esto lo ves también en materia del nuevo bono que le dieron a los jubilados. ¿Por qué a los jubilados no los igualan con el bono de alimentación al mismo monto que los trabajadores activos? Básicamente porque los recursos no dan. No lo dicen, pero esa tiene que ser la razón. Porque no creo que haya ninguna mente maquiavélica que quiera pagarle poco a los pensionados y a todos los demás pagarle más. Debe ser un problema de recursos. Y el problema de recursos es que si tú desdibujas, si tú le quitas el antifaz, el disfraz a los montos no salariales, básicamente el paquete cuando dicen el salario integral es 200.000 bolívares, eso no es cierto. El salario sigue siendo 65.000. Lo que pasa es que hay 135.000 de dinero efectivo que vas a recibir que aparentemente el decreto dirá que no tiene carácter salarial. Yo creo que hay que esperar el texto del decreto para opinar sobre el mismo. Esto del salario integral y salario o sueldo diario,
¿cómo se debería diferenciar? ¿Cuál debería ser la política sana de salarios en un país con inflación, pero que quisiera avanzar o darle a los trabajadores una capacidad de compra? ¿Debería ser ajustar salarios o debería ser revisar tu modelo económico? Es que yo creo que la revisión completa del modelo económico es necesaria. Es decir, si tú quieres incrementar salario porque tú quieres incrementar lo que el trabajador se lleva todos los meses a su bolsillo para el gasto de sus costos, pero además tienes un pasivo oculto que son prestaciones sociales por año de servicio, más el tema de la retroactividad, que tú calculas con base al último salario por todos los años de servicio, más las utilidades, horas extras, etcétera, el modelo no funciona. Es decir, si queremos pagarle mejor a los trabajadores, yo creo que hace falta una reforma completa de la ley. Una reforma que diga, como hicieron en Colombia en los años 90. En los años 90 en Colombia, de hecho se llama la Ley 90, eliminaron las prestaciones sociales y la utilidad y le dieron a la persona lo que se llama un salario integral. Y te va a decir, por ejemplo, tú ganas 200.000, pero tú ganas 200.000 por 12. Acá en Venezuela tú ganas 200.000, pero solo de esos 200.000, un tercio, es decir, 65.000, es el que te impacta, pero no te impacta 12. Te impacta utilidades, te impacta prestaciones sociales, te impacta retroactivo. Yo creo que si lo que quieren hacer es sincerar la economía venezolana, eso partiría por una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, porque de hecho, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras es muy clara. Dice que se entiende por salario cualquier remuneración, provecho o ventaja que recibe el trabajador por contraprestación, como contraprestación a su servicio. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que si yo te pago un dinero por trabajar, aunque el decreto diga que no tiene carácter salarial, al final lo va a tener. Y fíjate el contrasentido. Tienes la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, ese decreto publicado por el presidente Chávez y firmado por todos los ministros en su momento, e inclusive por el presidente Maduro como ministro en aquella época, que dice que el salario se constituye de esta manera. Y por otro lado, tienen unos beneficios que han creado, que han inventado, que dan beneficio de alimentación, de lo cual constituye 2 veces más lo que tú ganas por salario, pero pretende no darle carácter salarial vía reglamentario o vía decreto ley. Eso hay que revisarlo y hay que el modelo económico entero tiene que estar sujeto a revisión. En algún momento estuvo aquí el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, a principios de este año cuando se dieron los ajustes, los primeros ajustes salariales del año. Y él mostraba una gráfica donde el salario estaba muy por debajo de lo que era la bonificación. Y él mismo hacía la reflexión respecto a que esto no debía seguir avanzando, que tenía que llegar a un punto donde el ticket de alimentación no podía superar al salario real del trabajador. Esta idea de ahora unificarlos, de llevarlo acá. Estaba también acá ayer uno de los representantes de la Central Bolivariana de Trabajadores que fueron quienes llevaron esta propuesta al Ejecutivo Nacional de convertir el ticket de alimentación en un pago en efectivo y él no lo negaba, decía sí, nuestro interés o nuestra idea es que eso se vuelva un salario. De alguna manera, vedada está el Ejecutivo Nacional llevando esto a eso, a darle un salario integral único al trabajador, aunque sea bajo esta vía. Bueno, mientras no reformen la ley orgánica, el decreto ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, eso no lo pueden hacer. Es decir, hace falta una reforma del decreto ley para poder llegar a ese factor. Lo que pasa es que históricamente los beneficios no salariales no llegaban a ser más de un 20% de lo que era tu salario. Por ejemplo, si tú ganabas 100, tenías beneficios no salariales de 20. Tú ganabas 80 salarios y 20 no salarios, o 100 salarios y 20 no salarios. Pero lo que está pasando es que la regla se invirtió completamente. Y ahora estás ganando 2 veces más por beneficios no salariales, mientras que tu salario sigue manteniéndose reducido y compactado. Eso no tiene sentido. Si se va a igualar todo y se va a considerar todo salario, bueno, porque se haga, pero hace falta la reforma de la ley o habrá que ver al final en qué términos viene la excepción. Pero va a ser difícil que sea algo distinto a lo que estamos conversando. El decreto que publiquen para el aumento del salario mínimo y la ley de alimentación no creo que vaya a modificar la ley orgánica del trabajo. Entonces habrá que modificarlo todo completamente y ojalá que se haga, si se llega a hacer, mediante un consenso nacional por parte del Estado, que es el principal empleador en Venezuela, pero también por parte de los sindicatos, los trabajadores, Fede Cámara, Fede Industria, que pongan a todas las cámaras, que se reúnan y vean qué es lo mejor para el país, siempre habiendo hecho los estudios económicos necesarios. Finalmente, quisiera puntualizar en esto para los trabajadores que hoy nos están viendo y que son quienes exigen a sus empleadores ajustes salariales con los niveles de inflación que están en este momento en el país. ¿Cuáles serían las políticas más adecuadas para un trabajador exigir un salario, pero siempre pensar también en la permanencia de ese ingreso y de ese empleo que hoy tiene? Mire, si hay una conciencia de realmente lo que necesita el centro de trabajo, lo que hay que ver es revisar cuáles son los costos y cuánto realmente se puede distribuir. Me explico, una empresa que tenga limitada el aumento de los costos, que no puede aumentar los precios, va a ser un poco difícil que pueda trasladar cualquier aumento a algo distinto que no sea sus propios ingresos. Pero al final las ventas en Venezuela han bajado dramáticamente. La situación en Venezuela, la industria, pues hay que nada más revisar y pasear por los llamados parques nacionales venezolanos, automotores, de fábricas, etcétera, a ver cómo están funcionando.
Yo creo que el trabajador hoy en día tiene más conciencia de lo que realmente está pasando. Y a veces yo lo que he escuchado es que trabajadores dicen, mira, si quieres págame un poco menos, pero no me dejes sin empleo. Y ese es un problema grave en Venezuela. ¿En qué sentido? Que si tuviéramos una sinceración de salarios, una sinceración de cuánto vale el salario pagadero del trabajador en la economía, sería mucho más sencillo. Yo creo que esto es un problema de consenso entre trabajadores y patronos. Creo que el Estado juega un rol muy importante, pero imponer siempre los aumentos de salario, aunque fueran necesarios. Yo no digo que no hace falta aumentar los salarios, claro que hace falta aumentar los salarios, pero aumentarlos de conformidad con la ley. Y la ley lo que te dice, el decreto ley del presidente Chávez, el decreto ley orgánica del trabajador y los trabajadoras, lo que dice básicamente es que cualquier remuneración, provecho o ventaja que recibes, que se puede hablar en efectivo, tiene carácter salarial. Entonces, excluirlo va a ser un tema difícil y que yo auguro que habrá un debate futuro sobre cuál es la naturaleza real de esos bonos. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy Noticias Globovisión Economía. Era Juan Carlos Prorrisque, experto en Derecho Laboral, profesor de Derecho Laboral de la Universidad Central de Venezuela y jefe de esta cátedra. Hacemos una pausa y ya volvemos. Usted está viendo Noticias Globovisión Economía.